El sonido del metal retorcido aún resonaba en la cabeza de William Carter, como una sirena que nunca callaba. Hace 4 años, en una carretera resbaladiza de Raleigh, Carolina del Norte, giró el volante demasiado tarde. El coche dio volteretas, el vidrio estalló y los gritos de su hija Sophie, entonces de 10 años, fueron lo último que escuchó antes del silencio. Cuando despertó en el hospital, supo que Sophie nunca volvería a ver la luz del sol. A los 45 años, Will era un hombre rico, dueño de una empresa de tecnología que moldeaba el futuro de la ciudad, pero nada de eso borraba la verdad: él había robado el futuro de su propia hija. Raleigh era una ciudad de rascacielos brillantes y parques arbolados, pero para Will, era una cárcel de recuerdos. Pasaba las noches en la oficina, mirando hojas de cálculo, mientras la culpa lo devoraba. En casa, Sophie, ahora de 14 años, se movía con un bastón, los ojos sin vida fijos en un vacío que Will no se atrevía a enfrentar. «No tienes que quedarte, papá», decía ella, con voz cortante, y Will salía, con el corazón apretado, buscando refugio en juntas interminables. No sabía cómo pedir perdón, y la vergüenza lo mantenía callado, un cobarde ante la hija a la que no pudo proteger. Will intentaba llenar el vacío con trabajo, pero cada logro parecía un insulto al dolor de Sophie. Ella pasaba horas con audiolibros, los dedos bailando en el aire como si dibujaran el mundo que no podía ver. Él quería acercarse, pero las palabras se le morían en la garganta. En cambio, construía barreras, escondiéndose detrás de correos y contratos, mientras la distancia entre ellos crecía como una grieta en un vidrio a punto de romperse. Una tarde calurosa, mientras inspeccionaba un proyecto de construcción financiado por su empresa, Will conoció a Henry Brooks. Henry, un electricista de 43 años con arrugas que contaban historias de pérdida, trabajaba con una calma precisa. Durante un descanso, le ofreció a Will una botella de agua y dijo, sin rodeos: «Tú cargas algo pesado, se nota. ¿Quieres hablar de eso?». Desarmado por la sinceridad, Will dejó salir la verdad: el accidente, la ceguera de Sophie, el peso que lo ahogaba. Henry escuchó, con ojos firmes, y compartió su propio dolor: la pérdida de un hijo en un accidente laboral años atrás. «La culpa es como una cadena», dijo Henry. «Puedes dejar que te jale al fondo o puedes pelear para liberarte». Las palabras de Henry encendieron algo en Will. Esa noche, regresó a casa y encontró a Sophie en su cuarto, con los audífonos tirados en la cama. «Sophie», dijo, con voz ronca, «nunca lo he dicho, pero lo siento mucho. Por todo. Por no estar ahí, por no saber cómo ayudarte». Sophie se quedó callada, pero una lágrima rodó por su mejilla. «Nunca lo intentaste antes», susurró, y por primera vez, Will sintió un hilo de esperanza. Poco a poco, Will comenzó a cambiar. Empezó a llegar temprano a casa, aprendiendo a escuchar a Sophie, a entender sus sueños. Descubrió que ella amaba la poesía, algo que había abandonado tras el accidente. Compró un cuaderno en braille y se sentaba con ella, escuchando mientras recitaba los versos que escribía. Cada palabra era un puente entre ellos, frágil, pero real. Pero la redención de Will requería más que palabras. Una consulta de rutina en el hospital de Durham reveló una verdad devastadora. Un enfermero, movido por la culpa, le entregó a Will documentos que señalaban negligencia en el tratamiento de Sophie tras el accidente. Un médico, el Dr. Harlan, había minimizado complicaciones que podrían haber preservado parte de su visión, abrumado por presiones administrativas. La rabia incendió a Will, pero Henry lo ayudó a transformar esa furia en propósito. Con sus recursos, Will contrató investigadores y abogados, mientras Henry reunía a otras familias afectadas por la misma negligencia. Juntos, armaron un caso contra el hospital, enfrentándose a abogados corporativos y amenazas veladas. En el tribunal, Will miró a Sophie, que le apretaba la mano, y sintió que el peso del silencio comenzaba a desvanecerse. El veredicto condenó al Dr. Harlan y obligó al hospital a implementar reformas, asegurando que otros niños no sufrieran el mismo destino. Tras el juicio, Will fundó la Fundación Sophie,
dedicada a apoyar a jóvenes con discapacidades visuales. Él y Sophie eligieron el primer proyecto, un programa de poesía accesible, donde ella misma enseñaría. En una noche tranquila, sentados en el patio bajo el cielo estrellado de Raleigh, Sophie recitó un poema sobre luces que se sienten, no se ven. Will, con lágrimas en los ojos, dijo, ¿ya pensaste en publicar esto, Soph? Ella sonrió, la primera sonrisa genuina en años. Solo si prometes leerlo, papá. Y él lo prometió, sabiendo que, por fin, estaba empezando a reparar lo que había roto. William Carter despertó con el sonido de llantas chillando en su mente, el eco del accidente que le robó la vista a Sophie 4 años atrás. Se sentó en la cama, con sudor frío corriendo por su rostro, los rascacielos de Raleigh, Carolina del Norte, visibles por la ventana como centinelas de su culpa. A sus 45 años, Will había logrado victorias, expuso la negligencia del Dr. Harlan en el hospital de Durham, fundó la Fundación Sophie para jóvenes con discapacidades visuales, lo más importante, recuperó un pedazo del corazón de su hija. Pero esa mañana, mientras el sol salía, una carta anónima en su escritorio lo amenazaba todo. ¿Crees que se acabó? La verdad sobre el hospital va a enterrar tu fundación. La culpa, que pensaba haber dominado, regresó como una ola. La Fundación Sophie, aún en sus primeros meses, era el orgullo de Will. El programa de poesía accesible, liderado por Sophie, ahora de 14 años, ya ayudaba a decenas de jóvenes en Raleigh. Pero la carta sugería que la negligencia en el hospital de Durham era más profunda, involucrando a figuras poderosas que ahora veían la fundación como una amenaza. Will dudó en contarle a Sophie, temiendo romper la confianza que habían construido. En casa, la encontró escribiendo en su cuaderno en braille, los dedos ágiles, el rostro concentrado. «Estás raro, papá», dijo sin levantar la cabeza. «¿Qué escondes?» Will intentó evadirla, pero Sophie era astuta. «Si es sobre la fundación, merezco saberlo. No me trates como niña». Él cedió, mostrándole la carta. Sophie escuchó en silencio, luego dijo, «Tú empezaste esto por mí, pero a veces parece que es más para limpiar tu conciencia». Las palabras lo cortaron hondo, reavivando la vergüenza de Will. Quería prometerle que todo era por ella, pero la duda sobre sus propios motivos lo paralizaba. Desesperado por claridad, Will buscó a Henry Brooks, el electricista que lo había ayudado a enfrentar su culpa. Se encontraron en una cafetería en Raleigh, el aire oliendo a café tostado y promesa de lluvia. Henry, de 43 años y con ojos que parecían ver más allá de las palabras, leyó la carta y dijo, «Tienes miedo de fallarle otra vez. Pero la redención no es una meta, compa. Es un camino. Ya estás en él, solo sigue adelante». Henry sugirió investigar la amenaza, pero insistió, «No te olvides de Sophie. Ella es el motivo, no el trofeo». Inspirado, Will volvió a actuar. Contrató un nuevo equipo de investigadores, que descubrieron que la negligencia en Durham involucraba una red de administradores hospitalarios que falsificaban registros para proteger ganancias. La carta venía de uno de ellos, tratando de asustarlo. Mientras tanto, Will pasó más tiempo con Sophie, no solo en la fundación, sino en casa, escuchando sus poemas y compartiendo sus propias inseguridades. Una noche, admitió, «Tienes razón, Soph. A veces pienso que hago esto para sentirme menos culpable. Pero quiero que sea por ti. Ayúdame a hacerlo bien». Sophie, por primera vez, le apretó la mano con fuerza. «Está bien, papá. Pero sin secretos». Con la ayuda de Henry, quien movilizó contactos en la comunidad, Will reunió pruebas contra la red corrupta. El caso regresó a los tribunales en Durham, y la presión fue enorme, amenazas anónimas, boicots a su empresa, miradas desconfiadas en Raleigh. Pero Sophie estaba a su lado, ahora una voz activa en la fundación, hablando en eventos sobre la importancia de la justicia para todos. En el tribunal, cuando los administradores fueron condenados, Will la miró, recitando un poema para la prensa, y sintió orgullo, no alivio. La Fundación Sophie creció,
abriendo sucursales en Charlotte y Greensboro, con Sophie liderando talleres de poesía. En una noche de otoño, estaban en el patio en Raleigh, el aire fresco trayendo el olor a hojas caídas. Sophie le dio a Will un cuaderno. «Es mi primer libro de poemas», dijo. «Quiero que leas el primero». Él abrió la página marcada, las palabras en braille bajo sus dedos, y leyó en voz alta: «La luz no necesita ojos para brillar». Will sonrió: «La culpa finalmente es solo una sombra, no un peso». «Voy a leerlos todos», Soph prometió. Y, esa vez, supo que lo cumpliría. William Carter estaba de pie en la oficina de su casa en Raleigh, Carolina del Norte, sosteniendo el cuaderno de poemas de Sophie, los dedos temblando sobre las palabras en braille. Era una noche fría de invierno, y la ciudad afuera brillaba con luces navideñas, pero dentro de él, una última sombra de la culpa luchaba por resurgir. 5 años después del accidente que dejó ciega a su hija, Will había enfrentado tribunales, expuesto la corrupción en el hospital de Durham y construido la Fundación Sophie, que ahora transformaba vidas en Charlotte y Greensboro. Pero esa noche, mientras leía el poema de Sophie sobre luces que no necesitan ojos, una duda lo golpeó como un puñetazo: ¿y si todo esto sigue siendo por mí, por borrar lo que hice? La redención, temía, podría ser solo un espejo para su vanidad. La duda creció cuando Sophie, ahora de 15 años, entró a la sala, su bastón resonando en el piso de madera. Parecía inquieta, el rostro serio, como si sintiera el peso del silencio que volvía a crecer entre ellos. «Papá, ¿viste la invitación para el evento de la fundación mañana?», preguntó, con voz titubeante. El evento, una lectura pública de poesía organizada por Sophie para jóvenes con discapacidades visuales, sería el más grande de la fundación hasta entonces. Will asintió, pero Sophie siguió: «A veces siento que estás tan obsesionado con arreglar las cosas que te olvidas de estar aquí conmigo». Las palabras fueron un eco del pasado, cuando él se escondía en el trabajo, y Will sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Quiso defenderse, explicar que cada paso de la fundación era por ella, pero la verdad en sus ojos lo silenció. «En cambio», dijo, «Soph, ya te fallé una vez. No quiero fallarte otra vez. Dime cómo estar aquí de la manera correcta». Sophie dudó, luego se sentó a su lado, sus dedos trazando el cuaderno. «Solo sé mi papá, no el tipo que necesita salvar el mundo para sentirse mejor». Por primera vez, Will vio no solo la fuerza de Sophie, sino su fragilidad, y se prometió no huir de ella. Al día siguiente, Will buscó a Henry Brooks, el electricista que lo había guiado desde el principio. Se encontraron en un parque en Raleigh, los árboles desnudos contra un cielo gris. Henry, de 43 años y con una sonrisa que cargaba cicatrices, escuchó la confesión de Will sobre sus dudas. «Mira, compa», dijo Henry, pateando una hoja seca. «La redención no se trata de ser perfecto. Se trata de estar ahí, aunque tengas miedo. Sophie no necesita un héroe, te necesita a ti». Las palabras, simples y directas, reavivaron la determinación de Will. El evento de la Fundación Sophie ocurrió esa noche, en un auditorio abarrotado en Raleigh. Jóvenes de todo el estado, muchos con discapacidades visuales, subieron al escenario para leer sus poemas, guiados por Sophie. Will se quedó tras bambalinas, no como el fundador, sino como papá, sosteniendo la mano de Sophie antes de que hablara. Cuando ella subió al escenario, su voz resonó, clara y firme, recitando un nuevo poema: «La oscuridad no es el fin, es donde la luz aprende a bailar». El público aplaudió, pero Will solo veía a Sophie, radiante, liderando con una fuerza que él nunca pudo darle, solo apoyar. Tras el evento, los medios cubrieron la historia, y la Fundación Sophie recibió donaciones que garantizarían su expansión a más ciudades. Pero el verdadero triunfo vino después, cuando Will y Sophie regresaron a casa. Sentados en el patio, bajo un cielo estrellado que Sophie no podía ver, pero sentía, ella le dio a Will una carta en braille. «Es para ti», dijo. Él la leyó, con su ayuda, un mensaje simple: «Gracias por quedarte, papá».
Will apretó la carta contra su pecho, las lágrimas cayendo libremente, y se dio cuenta de que la culpa, ahora, era solo un recuerdo, no una cadena. Meses después, la Fundación Sophie abrió un centro de artes en Durham, y Sophie publicó su libro de poemas, con Will en primera fila en cada lectura. Todavía escuchaba, a veces, el eco de las llantas chillando en su mente, pero el sonido era más débil, apagado por la risa de Sophie, por el ruido de sus charlas, por la vida que construyeron juntos. En la última noche de la historia, Will miró el cuaderno de Sophie, ahora lleno de nuevas páginas, y supo que la luz que ella describía en sus poemas no era solo de ella, era de ambos, y, por primera vez, se sintió completo.